Hace años me encontraba sentado frente a un muro de tareas que nunca empezaba. Cada día encontraba una excusa. Mañana será mejor, estoy cansado, no es el momento. Y mientras yo buscaba razones, mi vida simplemente pasaba. Entonces entendí algo simple pero brutal. Nadie vendrá a rescatarte, ni la motivación, ni las condiciones ideales. La diferencia entre un hombre que avanza y uno que se estanca no está en su talento ni en su suerte, sino en lo que hace hoy, sin excusas, incluso cuando no tiene ganas. Hoy quiero mostrarte cómo construir esa mentalidad diaria. Cuando empecé a trabajar en mí mismo, creía que la mentalidad correcta vendría sola, que sentirme motivado sería suficiente para avanzar. Esperaba los días en los que todo encajara, en los que me sintiera lleno de energía y entusiasmo, pero muy pronto descubrí que esos días son la excepción, no la regla. La verdad es dura. No puedes esperar que tu ánimo marque tu camino. La mentalidad no depende de cómo te sientes al despertar, depende de lo que decides hacer. Incluso cuando tu cuerpo dice que no puede más y tu mente intenta justificar la inacción. Recuerdo una mañana en particular cuando tenía que dar una presentación importante y no había dormido casi nada. Cada fibra de mi cuerpo pedía quedarse en la cama. Podía haber inventado mil excusas. No estoy preparado, no estoy en el mejor momento, mañana será mejor. Pero aprendí que si dejaba que esas excusas ganaran, el día se escaparía sin que yo construyera nada. Me levanté, respiré profundo y me obligué a comenzar. Esa decisión, sencilla pero firme, cambió no solo esa jornada, sino mi manera de enfrentar los días difíciles. Comprendí que cada mañana es una oportunidad para elegir quién vas a ser y que elegir significa actuar primero, sentir después. Otro ejemplo que siempre recuerdo es cuando decidí correr una maratón sin haber entrenado regularmente. Mis piernas dolían, la motivación era mínima y cada noche encontraba razones para posponer la práctica. Sin embargo, puse un calendario estricto y me comprometí. Cada día haría al menos 1 kilómetro, aunque me sintiera cansado o desanimado. Al principio fue un tormento. Cada paso era una lucha contra la comodidad. Pero con cada pequeño esfuerzo sostenido, mi mente empezó a asociar disciplina con identidad. Ya no era cuestión de emoción, era cuestión de decisión. El día que terminé la maratón no fue el día que más fuerza tenía, sino el día que más decisiones firmes había tomado. Lo mismo ocurre en la vida diaria. Esperar sentir ganas antes de actuar es esperar que la motivación te lleve a algún lugar. Y la motivación es efímera. La fuerza verdadera no está en los sentimientos. Está en la elección consciente de levantarte, de cumplir con lo que dijiste que harías, de sostener tu palabra incluso cuando nadie te observa. Cada decisión diaria, cada acto de coherencia contigo mismo fortalece tu mente y tu carácter de una manera que ningún impulso emocional podría lograr. Si aprendes a decidir primero y a sentir después, incluso los días más pesados se convierten en oportunidades. La mentalidad no es un regalo, no es un estado que aparece, es una construcción diaria, una práctica constante que define quién eres mucho más que cualquier resultado inmediato. Y hoy te invito a decidir aquí mismo que tu mentalidad será firme cada día, sin excusas. Durante mucho tiempo creí que necesitaba sentirme motivado antes de hacer cualquier cosa importante. Pensaba que la energía y la inspiración eran la chispa que encendía el fuego de mi disciplina. Pero muy pronto descubrí algo que cambió completamente mi manera de vivir. La motivación no llega antes de la acción. La motivación se construye durante y después de la acción. Recuerdo mis primeros días tratando de establecer una rutina de lectura diaria. Cada mañana mi mente encontraba razones para posponer. Hoy estoy cansado, no tengo tiempo suficiente, leeré más tarde. Y así pasaban los días, las semanas, incluso meses, hasta que decidí hacer algo diferente. Cada mañana, aunque no tuviera ganas, abría el libro y leía al menos una página, una sola página. Al principio parecía ridículo, casi insultante para mi orgullo, pero algo comenzó a suceder. Esa página se convirtió en 2, luego en 5,
y pronto no podía imaginar comenzar el día sin ese pequeño acto. La acción había creado la motivación que tanto había esperado y mi disciplina comenzó a sostenerse sola. Lo mismo pasó cuando empecé a entrenar físicamente. Antes creía que debía sentirme lleno de energía, motivado, incluso emocionado para ir al gimnasio. Pero las mañanas frías y los días de cansancio siempre me daban razones para quedarme en la cama. Entonces probé algo simple, me obligaba a ponerme la ropa de entrenamiento y dar solo los primeros pasos hacia el ejercicio, aunque no tuviera ánimo. Muchas veces solo era calentar, caminar un minuto o hacer un par de repeticiones. Sin embargo, una vez empezaba, la resistencia desaparecía y la acción me llevaba a terminar la rutina completa. La motivación no había aparecido de golpe, se había generado en el momento, a medida que actuaba. La acción se convirtió en motor de impulso, no al revés. En la vida diaria esto se refleja en tareas ordinarias. Responder un correo difícil, enfrentar una conversación incómoda, avanzar en un proyecto que parece enorme. Esperar sentir inspiración es esperar que algo externo valide tu esfuerzo. La realidad es que nadie va a encender tu fuego, nadie va a crear tu impulso por ti. Cada paso que das, cada tarea que cumples, aunque no tengas ganas, fortalece tu voluntad, refuerza tu identidad y genera un estado interno donde avanzar ya no es una opción, es la consecuencia natural de lo que decidiste hacer. La lección es simple. No busques sentirte motivado primero. Empieza primero y deja que la motivación te siga. Cada acción pequeña, repetida y constante construye la energía, la claridad y la confianza que antes buscabas en vano. La motivación no es un regalo, es un efecto secundario de tu compromiso con la acción. Hoy te invito a moverte, a empezar incluso cuando no tienes ganas, y verás cómo la energía para continuar aparece sola. Durante años viví pensando que la disciplina era sinónimo de rigidez, de sacrificio, de hacer cosas que no quería hacer como si fueran castigos autoimpuestos. Creía que mantener hábitos estrictos me haría infeliz, que obligarme a cumplir con mis metas sería un peso constante sobre mis hombros. Pero con el tiempo aprendí algo que cambió completamente mi perspectiva. La disciplina no es castigo, es la forma más pura de libertad que puedes experimentar. Recuerdo claramente cuando comencé a organizar mi día desde temprano, levantándome a horas que nunca había considerado posibles. Al principio cada alarma parecía una tortura. Mi cuerpo y mi mente protestaban. Sin embargo, con cada día que cumplía con esa rutina, empecé a notar algo inesperado. Ya no me sentía esclavo del tiempo ni de mis emociones. Mis mañanas dejaban de ser caóticas. Dejaba de perder horas buscando motivación y en cambio podía dedicarme a lo que realmente importaba. Esa libertad de controlar mi propio día, de decidir cómo iba a empezar, se convirtió en una fuerza silenciosa que nadie me podía quitar. Otro ejemplo fue con el ejercicio físico. Antes pensaba que levantarme a correr o entrenar pesaba como un castigo, hasta que entendí que cada sesión completada me daba autonomía sobre mi cuerpo y mi mente. Cada repetición no era un sufrimiento, era un acto de poder. Podía elegir mi compromiso, podía decidir cómo reaccionar frente al cansancio. Con el tiempo, esa disciplina me permitió enfrentar días difíciles con calma, resolver problemas sin perder claridad y sostener mi palabra conmigo mismo incluso cuando nadie más estaba mirando. Esa sensación de depender de mí mismo y no de impulsos o circunstancias externas es la verdadera libertad. La disciplina también redefine la relación con la culpa y la procrastinación. Cuando no cumples lo que dijiste que harías, sientes que algo te pesa, que estás limitado. Pero cuando actúas consistentemente, cada tarea cumplida, cada hábito sostenido, elimina esa carga. No hay necesidad de pelear contra la flojera, ni de lamentarse por lo que no hiciste. La disciplina te da un terreno firme, un espacio donde tu mente y tu vida funcionan sin caos, sin excusas. Esa es la libertad de la que hablo, no la que te da a hacer lo que quieres en el momento, sino la que te permite hacer lo que debes hacer sin que el miedo, la duda o el cansancio te dominen. Con el tiempo entendí que los hombres que parecen tenerlo todo controlado no son aquellos que evitan el esfuerzo,
sino los que usan la disciplina para crear orden en su vida. La disciplina no limita, expande. Te da la capacidad de decidir cómo usar tu tiempo, tu energía y tu atención. Cuanto más disciplinado eres, más dueño eres de tu vida, más opciones tienes, más poder interno acumulas. Hoy te invito a ver la disciplina no como un castigo que debes soportar, sino como una herramienta que te libera y te permite construir la vida que realmente deseas. Desde joven aprendí una lección que cambió mi forma de vivir. Cada excusa que aceptamos tiene un costo silencioso. Al principio no lo veía. Me decía a mí mismo, no pasa nada si lo dejo para mañana, hoy estoy cansado y habrá otra oportunidad. Pero con el tiempo, esas pequeñas concesiones acumuladas comenzaron a construir una vida de mediocridad silenciosa. Cada excusa parecía inofensiva en el momento, pero cada una entrenaba mi mente a rendirse, a posponer, a justificarme antes de intentar. Lo que parecía comodidad momentánea se transformaba en pérdida de confianza y en un hábito que debilitaba mi carácter. Recuerdo mis primeros años tratando de aprender un idioma. Me prometía estudiar cada día, pero mi mente encontraba siempre razones para detenerse. Hoy estoy ocupado, no tengo ganas, será mañana. Los meses pasaban y mi progreso era mínimo. Cada excusa reforzaba una identidad que decía, no soy constante, no puedo sostener un compromiso conmigo mismo. Hasta que un día decidí cambiar la narrativa. Cada acción contaba, aunque fuera mínima. Solo 10 minutos de estudio diarios, consistentes, sin excusas. Y algo poderoso sucedió. Cada día que cumplía, mi identidad se ajustaba. Ya no era alguien que planeaba estudiar. Me convertí en alguien que cumple con lo que promete, aunque nadie esté mirando. Ese principio se aplica en todas las áreas de la vida. Cada tarea que evitas, cada conversación difícil que pospones, cada decisión importante que dejas para más tarde, te entrena en la vía de la excusa y la postergación. Pero cada acción, por pequeña que parezca, te entrena en la vía opuesta, la del compromiso, la de la responsabilidad, la de la fuerza interna. La identidad no se forma en grandes gestos, se forma en decisiones ordinarias sostenidas en la repetición de actos que dicen a tu mente quién eres realmente. En mi experiencia con la escritura diaria también lo noté. Al principio, la disciplina de escribir cada mañana parecía un peso, pero con cada página completada, cada idea plasmada, aunque fuera simple, reforzaba mi identidad como alguien creativo, alguien constante. La acción construía mi confianza silenciosa, mientras que cualquier excusa me hacía dudar de mi capacidad y me dejaba atrapado en la frustración de no avanzar. La acción genera evidencia interna, la excusa genera deuda interna. Por eso, cada vez que sientas la tentación de justificarte, recuerda, cada excusa tiene un precio invisible que se acumula con el tiempo. Y cada acción que tomas, aunque pequeña o incómoda, es un voto a favor del hombre que quieres ser. Con el tiempo, la suma de tus decisiones ordinarias se convierte en identidad. No hay atajos, no hay magia, solo consistencia y responsabilidad. Si aprendes esto, tu vida deja de estar gobernada por justificaciones y empieza a estar gobernada por quien realmente decide ser. Durante mucho tiempo pensé que para avanzar necesitaba momentos heroicos, grandes esfuerzos visibles, decisiones extraordinarias que mostraran al mundo que estaba cambiando. Creía que la transformación venía de gestos épicos, de sacrificios que dolieran y fueran recordados. Pero con el tiempo descubrí que esa mentalidad es engañosa. Los gestos heroicos son poderosos, sí, pero son raros y no sostenibles. No es la excepción la que define quién eres. Son las acciones pequeñas, repetidas y constantes las que construyen identidad y resultados reales. Recuerdo cuando empecé a mejorar mi salud. Al principio pensaba que necesitaba entrenamientos largos, dietas complicadas, cambios radicales de un día para otro. Intenté jornadas completas de ejercicio, dietas estrictas que apenas podía mantener y al poco tiempo abandonaba.
Me sentía frustrado y creía que había fracasado. Hasta que decidí cambiar mi enfoque, caminar todos los días 15 minutos, añadir una comida saludable más al día, hidratarme correctamente, pequeños gestos, mínimos cambios, sostenidos sin excusas. Con semanas y meses de consistencia, no solo vi resultados físicos, sino que mi confianza aumentó, mi energía cambió y, lo más importante, construí un hábito que se volvió automático. Esa pequeña constancia diaria era más poderosa que cualquier esfuerzo heroico que había intentado antes. Lo mismo ocurre con la disciplina mental y profesional. Cada decisión de cumplir con tu palabra, cada bloque de trabajo realizado sin aplazarlo, cada hábito cotidiano sostenido, se acumula silenciosamente hasta convertirse en una fuerza imparable. Mientras que un gesto grande puede impresionar a otros por un momento, no deja marca duradera en tu carácter ni en tu capacidad de sostener resultados. Lo que realmente cambia tu vida es la repetición diaria de lo que ya sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas. En mi vida personal, esto se manifestó también en la escritura y la lectura diaria. No escribía novelas completas en un día, ni leía 100 páginas de golpe. Simplemente escribía una página, leía un capítulo, día tras día, semana tras semana. Esos pequeños actos sostenidos se convirtieron en una disciplina sólida que me permitió terminar libros, proyectos y planes que antes parecían imposibles. Cada gesto cotidiano reforzaba mi identidad como alguien que cumple, como alguien capaz de avanzar sin depender de la inspiración momentánea. Por eso nunca subestimes las pequeñas acciones. No busques la motivación para hacer algo enorme. Haz lo que puedas hoy, aunque sea mínimo. La suma de esos actos invisibles construye más fuerza y dirección que cualquier gesto heroico aislado. El poder real no está en un momento excepcional, sino en la repetición silenciosa que forma tu carácter y sostiene tus resultados. Cuando lo entiendes, la vida deja de depender de momentos de inspiración y empieza a depender de tu consistencia diaria. Cuando era más joven, cada vez que algo se ponía difícil, cada vez que sentía incomodidad, mi primer instinto era retroceder. Me decía a mí mismo, esto no es para mí, quizá no estoy listo, tal vez debo esperar un momento mejor. Pero con los años entendí algo fundamental. La incomodidad no es una señal de fracaso, es la brújula que señala que estás creciendo. Cada vez que tu mente te dice que pares, que busques comodidad, que evites la tensión, en realidad te está recordando que estás saliendo de tu zona conocida. Y fuera de esa zona es donde ocurre la transformación verdadera. Recuerdo mis primeros días enseñando a grandes grupos. Sentía nervios, inseguridad y miedo de no ser suficiente. Cada palabra, cada paso frente al público me generaba incomodidad. Podía haberme rendido pensando que no estaba hecho para eso, pero decidí enfrentar ese malestar. Día tras día me obligaba a sostener la incomodidad, hablar aún temblando, preparar más de lo que creía necesario, escuchar preguntas difíciles sin evasión. Con el tiempo, esa incomodidad se convirtió en fuerza. Aprendí que cada momento incómodo era un entrenamiento silencioso para mi carácter, para mi confianza, para mi capacidad de liderar sin depender de la facilidad o del aplauso. En la vida diaria también lo veo constantemente. Cuando trabajas en proyectos grandes, aprendes nuevas habilidades o enfrentas conversaciones difíciles, la incomodidad es inevitable. Al principio duele, genera resistencia, te hace querer retroceder, pero si decides sostenerla, si decides actuar a pesar de la tensión, te estás transformando. Esa incomodidad es una señal de que estás construyendo capacidad, resiliencia y carácter. Evitarla solo mantiene tu vida en lo familiar, en lo seguro, en la mediocridad silenciosa. Una vez en mi rutina de entrenamiento físico, decidí aumentar la intensidad más de lo habitual. Mis músculos ardían, mi respiración se volvía difícil y cada fibra de mi cuerpo quería detenerse. Pero seguí. Y no solo mejoró mi resistencia, sino que también aprendí algo más profundo. Cada límite que parecía insoportable, cada incomodidad que intentaba detenerme, era en realidad una oportunidad para expandir mi fuerza interna. Cada vez que aceptamos la incomodidad, la atravesamos y seguimos. Entrenamos nuestra mente para sostener la presión, nuestra identidad para resistir desafíos y nuestro carácter para no depender de la facilidad. La incomodidad no es tu enemiga, es tu maestra. Cada vez que aparece, te está mostrando que estás avanzando,
que estás dejando atrás lo conocido y que estás construyendo algo más grande que tu yo cómodo y seguro. No te engañes creyendo que solo los momentos agradables producen resultados. Son los momentos incómodos los que definen quién eres y quién puedes llegar a ser. Si aprendes a recibir la incomodidad como señal de crecimiento y no de fracaso, transformas tu vida. Cada desafío se convierte en un peldaño y cada resistencia en un recordatorio de que estás avanzando, incluso cuando no se siente fácil. Durante mucho tiempo creí que para ser disciplinado necesitaba pelear contra mi mente, gritarme, humillarme cada vez que sentía pereza o duda, cada vez que no cumplía con lo que decía. Mi primer instinto era castigarme mentalmente, reproches internos, autocrítica despiadada, compararme con otros que parecían más fuertes, pero con el tiempo entendí algo que cambió todo. La mente no es un enemigo a derrotar, es un aliado que necesita dirección clara, no castigo. Liderarla transforma tu vida, pelearla solo desgasta tu fuerza y tu concentración. Recuerdo mis primeros años en el entrenamiento físico. Al principio, cada vez que sentía cansancio, mi mente me decía, ya basta, hoy no toca. Mi reacción fue luchar contra esa voz. Me gritaba, me presionaba, me castigaba mentalmente por no tener fuerza suficiente. Funcionaba a veces, pero a menudo me agotaba antes de empezar siquiera. Hasta que probé otra estrategia. En lugar de pelear, decidí liderar. No me decía debería ser más fuerte, sino entiendo que estás cansado, pero vamos a avanzar juntos. Cambié el reproche por dirección clara. Primero un paso pequeño, luego otro. La mente respondió. Ya no era resistencia constante, era colaboración silenciosa. Aprendí que la disciplina no surge de la autocrítica feroz, sino de la acción sostenida, guiada por claridad interna. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. Cuando tienes miedo de un proyecto, dudas antes de hablar en público o evitas decisiones difíciles, tu mente genera resistencia. Si la castigas, aparece frustración, culpa y ansiedad. Pero si la lideras, le das instrucciones claras. Hoy haré esto. Aunque sea difícil, tomaré un paso a la vez. Esa firmeza amable, ese liderazgo consciente, convierte la resistencia en acción, la duda en oportunidad y la presión en crecimiento. Una vez, mientras escribía un proyecto importante, sentí bloqueo total. Mi mente decía, no estás listo, espera, haz algo más fácil. Antes me habría martillado con reproches internos y probablemente habría abandonado. Esta vez simplemente la escuché, reconocí la tensión y le di un camino concreto. Escribe solo un párrafo, luego otro, no todo a la vez. Con esa dirección, mi mente dejó de pelear y en lugar de sabotearme, empezó a colaborar. Esa experiencia me enseñó que liderar la mente no es suavidad, es estrategia. No es indulgencia, es efectividad. Cuando lideras tu mente, te conviertes en alguien que cumple incluso cuando no tiene ganas, que avanza aunque haya miedo, que sostiene su palabra aunque el impulso falle. No necesitas motivación constante ni fuerza de voluntad infinita. Solo necesitas claridad y dirección internas. Castigarla solo genera ruido, ansiedad y agotamiento. Liderarla crea hábito, identidad y resultados sostenibles. La clave está en entender que cada pensamiento de resistencia no es enemigo, es información. Escúchalo, entiende por qué aparece y luego decide conscientemente tu acción. Esa forma de guiarte transforma la disciplina en algo natural, estable y poderoso. Cuando lideras tu mente en lugar de castigarla, tu vida deja de depender de fuerza externa y empieza a depender de tu claridad interna. Cuando era más joven, pasaba horas sintiéndome ocupado, pero avanzando muy poco. Tenía listas interminables de cosas por hacer, ideas por implementar y metas que debería alcanzar. Pero al final del día sentía que nada había cambiado realmente. La razón era simple. Mi mente estaba dispersa y cada pequeña distracción se convertía en una excusa para posponer lo que importaba. Aprendí que la excusa no surge solo de pereza o miedo, surge de la confusión y la falta de claridad. Cuando no sabes qué es realmente importante,
La mente encuentra 1000 razones para no actuar. En mis primeros años de trabajo, por ejemplo, me asignaban múltiples proyectos y sentía que debía atenderlos todos al mismo tiempo. Cada tarea parecía urgente, cada decisión parecía crítica y yo me encontraba constantemente justificando retrasos. Primero termino esto, luego lo otro, mañana estaré más concentrado, ahora no tengo tiempo suficiente. Todo era excusa. La solución apareció cuando entendí que la claridad es más poderosa que la motivación. Empecé a preguntarme, ¿qué tarea, si la completo hoy, hará la mayor diferencia en mi vida o mi trabajo? Cuando respondí a esa pregunta, todo se volvía simple. No más listas interminables, no más decisiones difusas, solo un objetivo claro y un enfoque absoluto. La claridad reduce excusas porque elimina el terreno de la duda. Cuando sabes exactamente lo que toca hacer, la mente no necesita debatir ni justificar. Por eso empecé a aplicar un método sencillo. Cada mañana definía una sola prioridad innegociable. Todo lo demás se subordinaba a esa acción esencial. Si completaba ese objetivo, el día estaba ganado. Si no lo hacía, me enfrentaba a la verdad sin adornos. No había excusas, solo responsabilidad. Esa práctica cambió mi relación con el tiempo y con la disciplina. La confusión desapareció y con ella las justificaciones automáticas que antes me detenían. Incluso en lo personal, cuando quería mejorar mis hábitos, la claridad fue clave. Decidí que, sin importar qué, iba a entrenar al menos 20 minutos cada día. Nada de excusas sobre cansancio, clima o distracciones. La regla estaba clara. Si es hora de entrenar, se entrena. Con un objetivo simple y enfocado, la resistencia interna se volvió manejable. Cada día que cumplía, reforzaba mi identidad como alguien que cumple. Y cada día que fallaba, me recordaba que sin claridad y enfoque, cualquier justificación parecía convincente. El enfoque también implica decir no a lo que no importa. Cada vez que aceptamos tareas, compromisos o actividades sin evaluar su valor real, abrimos la puerta a excusas futuras. Aprendí a filtrar lo irrelevante, a priorizar lo que realmente mueve mi vida hacia adelante y a concentrar energía donde realmente tiene impacto. Esa disciplina de la claridad convierte la acción en algo natural y deja la excusa sin espacio para crecer. Cuando defines con precisión tu dirección y concentras tu esfuerzo en lo esencial, la excusa se desvanece. No porque desaparezcan los obstáculos, sino porque ya no hay confusión que la sostenga. La claridad y el enfoque no solo reducen excusas, transforman tu capacidad de avanzar de manera consistente y consciente. Cuando era más joven creía que la disciplina era algo que se mostraba en grandes gestos. Terminar un proyecto enorme, dar una charla perfecta, lograr un objetivo visible, pero muy pronto descubrí que esos momentos heroicos no definían mi carácter. Lo que realmente construía quién era, lo que realmente moldeaba mi fuerza interna, era la repetición silenciosa de pequeñas acciones día tras día. La consistencia es lo que convierte la intención en realidad y esa constancia es, en esencia, respeto hacia uno mismo. Cada vez que eliges cumplir aunque nadie mire, cada vez que sostienes tu palabra interna, estás diciendo yo me tomo en serio, yo valgo mi compromiso. Recuerdo cuando empecé a entrenar en serio, no siempre tenía ganas. Muchas mañanas el cuerpo estaba cansado, la mente quería dormir un poco más. Podría haberme dicho, hoy descanso, mañana compenso. Pero si lo hacía, estaba enseñando a mi mente que mis excusas tenían poder. En cambio, decidí levantarme y cumplir, incluso cuando era incómodo. Esos días pequeños, repetidos, sin falta, fueron los que realmente transformaron mi fuerza física y mental. Lo mismo ocurrió con la escritura, con el estudio, con cualquier hábito que intenté desarrollar. Los días en los que me forzaba a empezar, aunque no tuviera ganas, fueron más valiosos que cualquier día en que todo parecía perfecto. La consistencia también es una forma de proteger tu identidad. Si dices que eres alguien que cumple con sus compromisos solo cuando se siente inspirado, entonces tu identidad depende del ánimo, no de tu palabra. Pero cuando cumples sistemáticamente, sin excusas, tu identidad se vuelve sólida. La confianza silenciosa nace de esos actos repetidos. Cada acción cumplida, por pequeña que sea, fortalece la voz interna que dice, puedo confiar en mí mismo. Esa voz
a largo plazo es más poderosa que cualquier motivación externa o aplauso. Un ejemplo práctico de esto ocurrió con mi rutina de aprendizaje. Quería leer y reflexionar todos los días, pero al principio eran solo 10 minutos. 10 minutos que parecían insignificantes. Pero al repetirlos cada día, construí un hábito que me permitió leer libros completos, escribir ideas y realmente transformar mi manera de pensar. No fue el gran esfuerzo heroico lo que marcó la diferencia, sino la fidelidad silenciosa a mi rutina. La consistencia demuestra respeto por tu propio tiempo, por tu propio potencial, por la persona que estás construyendo. Ese respeto propio se refleja también en cómo tratas tu mente y tu cuerpo. Ignorar tus compromisos contigo mismo es una forma de desvalorizar lo que puedes lograr. Cada día que cumples, por más pequeño que sea el acto, te dices a ti mismo que tu palabra importa, que tu esfuerzo importa, que tu vida importa. La consistencia no es aburrida ni rígida. Es poderosa porque crea estabilidad y confianza internas que ningún obstáculo puede destruir. Cuando comprendes esto, dejas de buscar validación externa. Ya no importa si otros reconocen tu esfuerzo. Lo que importa es que tú sabes quién eres y que estás construyendo tu carácter paso a paso. La consistencia no es heroica, es respeto propio. Cuando era más joven, solía pensar que el futuro se construía con grandes planes y promesas audaces. Me decía a mí mismo, mañana voy a entrenar más duro, mañana estudiaré más, mañana me levantaré temprano. Pero pronto descubrí una verdad incómoda. Mañana no existe hasta que llega. Y cuando llega, a menudo traía nuevas excusas y nuevas razones para posponer. Si dependes de la motivación del momento o de promesas vagas, tu futuro se desvanece en intenciones sin acción. Aprendí que lo que determina quién serás no son las ideas, no son los sueños, no son los discursos motivacionales, sino lo que haces hoy, en el momento presente, incluso cuando no tienes ganas. Recuerdo mis primeros días trabajando en hábitos de lectura y escritura. Quería mejorar mi capacidad de concentración, pero mi mente siempre buscaba comodidad. Podía prometerme mañana leeré 1 hora, pero cada mañana era la misma batalla interna. Hasta que entendí que la promesa por sí sola no valía nada. Lo que cambiaba todo era sentarme y empezar, aunque fueran solo 10 minutos. Esos 10 minutos de acción se convirtieron en 20, luego en una rutina diaria que me dio consistencia y confianza. El futuro que imaginaba no llegó porque pensara en él. Llegó porque cada mañana tomé una decisión concreta y repetida de avanzar, aunque fuera poco. Esta lección se aplica a todo en la vida. Querer construir una carrera, mejorar tu salud, fortalecer tu carácter o cambiar tu mentalidad no depende de sentirse inspirado o de esperar la emoción correcta. Depende de las pequeñas acciones de hoy. El entrenamiento físico que haces aunque estés cansado, la página que escribes aunque no tengas ideas brillantes, la conversación difícil que afrontas aunque prefieras evitarla, todo suma para tu futuro. Cada acto, por mínimo que parezca, es un voto silencioso por la persona que estás eligiendo ser mañana. En mi experiencia, la diferencia entre quienes avanzan y quienes solo sueñan es que los primeros actúan hoy sin buscar aplausos ni resultados inmediatos. Mi propia disciplina en la mañana, levantándome a horas incómodas, trabajando en mis proyectos y sosteniendo mis hábitos, ha sido mucho más poderosa que cualquier plan que haya escrito en papel. La acción diaria crea momentum, y ese momentum es lo que convierte promesas en realidad, sueños en identidad. El futuro no se gana con motivación pasajera ni con promesas que solo escuchas en tu mente. Se gana con decisiones presentes, con acciones repetidas, con constancia silenciosa. Cada día que eliges cumplir, aunque no te sientas listo, estás depositando energía real en tu futuro. Cada excusa que ignoras, cada hábito que sostienes, cada esfuerzo pequeño pero firme construye la base de lo que serás. Tu mañana depende de tu hoy. Cada decisión consciente es un ladrillo que sostiene tu futuro. Actúa ahora, sin esperar permiso, sin esperar motivación, sin esperar condiciones perfectas. El futuro se gana hoy. Ahora entiendes algo fundamental. La vida no espera. Cada día que pospones, que buscas excusas, que confías en la motivación momentánea, estás renunciando silenciosamente a tu futuro. No hay héroes en la espera. No hay transformación en la indecisión.
La mentalidad de cada día no se construye en grandes gestos ni en momentos de inspiración. Se construye en la repetición constante, en la acción silenciosa, en el compromiso inquebrantable con tu palabra. Cada mañana es un examen de tu carácter. Cada decisión, aunque pequeña, define quién serás mañana. Levantarte cuando quieres quedarte, actuar cuando quieres esperar, cumplir aunque nadie vea, eso es lo que crea hombres que no necesitan excusas. La disciplina que hoy sientes como pesada, como incómoda o incluso injusta, es la misma disciplina que te dará libertad mañana. Libertad de dudas, libertad de culpa, libertad de estar a merced de tu estado de ánimo. Cada acción construye identidad, cada excusa debilita. Cada paso sostenido, cada hábito repetido, cada compromiso honrado te convierte en alguien confiable, fuerte, imparable. Mira a tu alrededor. Los hombres que avanzan no son necesariamente más talentosos, más inteligentes o más afortunados. Son hombres que decidieron actuar una y otra vez cuando no tenían ganas, cuando estaban cansados, cuando nadie aplaudía. Esa repetición crea fuerza invisible, carácter silencioso, identidad firme. No subestimes el poder de lo pequeño sostenido. No esperes motivación, no esperes condiciones ideales, no esperes aprobación, solo actúa. Y cuando mires atrás, descubrirás algo increíble. No fueron los días fáciles los que te formaron, no fueron los momentos inspirados, sino cada día común, cada decisión silenciosa, cada acción tomada aún sin ganas. Ese es el poder de la mentalidad diaria. Ese es el poder de decir no hay excusas. Ese es el poder de tu vida en tus manos. Hoy, aquí, ahora, decide que vas a actuar y no mañana, no cuando te sientas listo, hoy, porque tu futuro no se gana con palabras ni promesas, se gana con decisiones sostenidas y acción constante. No hay excusas. Escucha bien, todos tenemos una versión débil que nos habla bajito, casi con cariño, pero siempre en los peores momentos. Yo también la tuve. Recuerdo una madrugada en la que mi vida parecía estancada. Sabía exactamente qué tenía que hacer, pero ahí estaba esa voz diciendo, 5 minutos más, mañana empiezas. Ese mañana casi me roba años. Y quizá hoy tú estás igual, sabes lo que quieres, sabes lo que te frena, pero sigues negociando con tu propia flojera. Por eso estamos aquí, para matar esa versión que te está saboteando mientras tú la llamas descanso. La versión débil nace en esos segundos silenciosos donde nadie te ve, pero tú sabes exactamente lo que deberías estar haciendo. Ahí, en ese espacio diminuto entre la intención y la acción, aparece la negociación interna. Es como si dentro de ti hubiera un vendedor experto tratando de convencerte de que lo correcto puede esperar. Y lo peor es que no llega con argumentos absurdos. Llega con razones que suenan muy inteligentes. Descansa, te lo mereces. Hazlo mañana, hoy no estás en tu mejor energía. 5 minuticos más. No pasa nada. Y claro que pasa, porque cada vez que negocias con esa voz, la haces más fuerte y tú te haces más débil. A mí me pasó muchas veces. Recuerdo cuando decidí iniciar un proyecto que sabía que podía transformar mi vida. Había trabajado meses planeándolo, soñándolo, hablándolo, pero cada mañana, a la hora de ejecutarlo, aparecía esa versión mía que decía, espérate tantico. Primero, organiza bien todo, no te apresures. Y suena lógico, ¿cierto? Pero detrás de esa lógica había miedo. Miedo al fracaso, miedo al esfuerzo, miedo a asumir responsabilidad. Cada día que yo aceptaba esa negociación, perdía terreno. No frente a los demás, frente a mí. La versión débil no te ataca con gritos, te ataca con comodidad disfrazada de prudencia. Por eso es peligrosa, porque no parece mala intención, parece cuidado. Y es así como muchos se quedan atrapados en la misma vida durante años. No porque no tengan talento, sino porque hicieron un hábito de escucharse demasiado. Sí, escucharse demasiado, porque a veces esa vocecita interna no está ahí para guiarte, está ahí para protegerte de lo incómodo. Y lo incómodo es exactamente lo que necesitas para crecer. Cuando trabajaba en comunidades difíciles,
veía personas que habían sobrevivido a situaciones durísimas, pero que perdían la batalla contra su propia mente. No porque fueran débiles, sino porque habían aprendido a negociar con sus miedos. Yo les decía, no negocies, decide. Porque cuando decides, cortas la conversación. Cuando decides, matas la excusa desde la raíz. La acción no da espacio a la duda. La disciplina no permite debates. La negociación interna es peligrosa porque siempre empieza pequeña. Hoy pospones el gimnasio por falta de tiempo. Mañana pospones un proyecto importante porque no estás listo. Pasado mañana pospones tus sueños porque es un mal momento. Así, poco a poco, te acostumbras a traicionarte. Y cuando un hombre se acostumbra a traicionarse, pierde respeto por sí mismo. Ese es el verdadero precio de negociar con tu versión débil. No te roba horas, te roba identidad. Deja de preguntarte si tienes ganas. Pregúntate si tienes palabra. Porque al final, tu versión fuerte no nace de la motivación, nace de la lealtad hacia ti mismo. Y hoy es el día perfecto para demostrarlo. Siempre escucho a personas decir que su problema es la falta de oportunidades, la crítica de los demás, la economía, el jefe, la familia, el país. Y sí, todo eso puede ser real, pero no es el enemigo principal. El enemigo verdadero no está afuera, está dentro. Es esa parte de ti que toma cualquier dificultad externa y la convierte en una excusa perfecta para no moverte. Porque la verdad es que lo externo solo revela lo que ya existe internamente. Cuando tienes orden por dentro, el caos de afuera no te detiene. Cuando estás desordenado por dentro, cualquier viento te tumba. Lo descubrí muy joven, cuando viví entre 2 culturas y 2 continentes. La gente me decía, allá es más fácil, acá es más difícil, es que tú tienes suerte, es que yo no tengo apoyo. Hasta que un día me di cuenta de algo simple pero incómodo. Todos teníamos razones para justificarnos. Todos podíamos armar una lista perfecta de obstáculos, pero solo algunos avanzaban. Y esos pocos no eran los que tenían menos problemas, eran los que tenían más dominio interno, eran los que habían vencido su propio sabotaje. Recuerdo un muchacho que conocí trabajando con jóvenes en riesgo. Él culpaba a su barrio, a su familia, al sistema, a la pobreza, todo. Pero cuando llegó una oportunidad real, una beca de formación, la rechazó porque no era el momento, ¿ves? El enemigo no era el barrio, era esa voz interior que lo convencía de que no era capaz, de que mejor no intentarlo por si fallaba. Nadie tuvo que detenerlo, él mismo se detuvo. Y eso mismo lo veo todos los días en personas con muchísimo potencial, gente que podría lograr cosas extraordinarias, pero no lida con su propia mente. Tienen miedo al rechazo, miedo al esfuerzo, miedo a verse ridículos, miedo a salir del molde. No es el mundo el que los limita, es la historia que se repiten a diario. Una historia tan convincente, tan bien contada, que terminan creyéndola como si fuera verdad absoluta. Y es que el enemigo interior no siempre se manifiesta como un pensamiento negativo. A veces aparece disfrazado de humildad mal entendida. No, yo no sirvo para eso. A veces aparece como perfeccionismo. Hasta que no esté listo no empiezo. A veces aparece como prudencia exagerada. No arriesgues tanto, quédate donde estás. Y en cada una de esas frases, ese enemigo gana terreno sin que tú te des cuenta. Yo también luché con eso. Cuando empecé a hablar en público, había una voz en mí que decía, ¿y si nadie te escucha? ¿Y si te equivocas? ¿Y si te critican? Esa voz tenía más poder que cualquier crítica externa. La batalla era interna. El día que dejé de pelear con el mundo y empecé a pelear conmigo mismo, todo cambió. Porque cuando vences lo que está dentro, lo que está fuera, deja de intimidarte. Por eso, si hoy sientes que todo te está frenando, pregúntate primero si no eres tú mismo quien está poniendo el pie en el freno. Porque cuando conquistas tu mundo interior, ningún obstáculo externo tiene la fuerza para detener lo que ya despertó dentro de ti. La disciplina no se siente, se decide. Y cuando uno entiende eso, deja de esperar que el cuerpo tenga ganas, que la emoción acompañe, que la motivación aparezca como una luz divina cada mañana. La disciplina es un acto de voluntad, no de inspiración. Y por eso duele, por eso incomoda, por eso transforma. Mucha gente pierde años esperando sentirse lista, esperando un momento perfecto que nunca llega,
porque la vida no premia a quien espera, premia a quien decide. Cuando yo entendí eso, dejé de buscar excusas y empecé a buscar decisiones. No me pregunté más si quería hacerlo, me pregunté si debía hacerlo. Y esa simple diferencia cambió mi destino. Recuerdo una etapa en la que tenía que levantarme antes del amanecer para cumplir con compromisos de trabajo y estudio, y cada día me decía a mí mismo, mañana sí, hasta que un día me cansé de mis propias negociaciones internas. Me dije, hoy toca, y punto. No voy a consultarle a mi ánimo, ni a mi cansancio, ni a mi mente que siempre quiere lo fácil. Voy a decidir. Y esa mañana, aunque el cuerpo no quería, mientras caminaba con sueño y ojeras, sentí algo poderoso. Había recuperado control de mí mismo. Porque disciplina es eso, es recuperar autoridad sobre ti y dejar de ser esclavo de tus emociones y convertirte en alguien que se manda a sí mismo. La disciplina no es para los fuertes, es para los que están cansados de ser débiles. Es para el que entiende que si dependiera de sentirse motivado, nunca avanzaría. Muchos me preguntan cómo se hace para tener constancia, para trabajar todos los días sin perder el ritmo. Y les digo lo mismo, no busquen sentirse inspirados, busquen ser responsables. A veces la inspiración llega después de empezar, no antes. Muchas veces la claridad aparece cuando ya estás caminando, no cuando estás pensando. Por eso hay que dar el primer paso, aunque la emoción no esté. Yo he tenido días en los que me siento sin energía, me siento sin creatividad, y aún así comienzo. Y curiosamente, en medio del proceso, algo despierta, algo se activa, como si la disciplina abriera la puerta para que la inspiración pueda entrar. He visto personas talentosas quedarse atrás porque esperaban el momento ideal, mientras otros, sin tanto talento, avanzaban simplemente porque decidieron. La disciplina es una brújula, no te lleva rápido, pero siempre te lleva al lugar correcto. Y aunque al principio uno siente resistencia, después empieza a sentir orgullo, dignidad interna, silencio mental. Empieza a reconocerse como alguien que cumple, que actúa, que se respeta. Y cuando uno se respeta, también aprende a que los demás lo respeten. Jamás esperes sentir ganas de cambiar tu vida, porque las ganas son traicioneras. Decide cambiarla y las ganas aparecerán después. Decide actuar y el cuerpo obedecerá. Decide avanzar y la vida se abrirá. Porque al final, la disciplina no es un sentimiento, es una elección diaria. Y cuando decides, cambias. Y cuando cambias, avanzas. Y cuando avanzas, descubres que siempre fuiste capaz, solo estabas esperando una decisión. El confort es el veneno más dulce, porque llega disfrazado de descanso, de tranquilidad, de me lo merezco, pero por dentro te debilita, te adormece, te roba la ambición, te quita el filo, y lo peor es que no te destruye de un día para otro, sino lentamente, sin ruido, casi sin que te des cuenta. El confort te hace creer que todo está bien cuando en realidad te estás quedando quieto. Y cuando uno se queda quieto mucho tiempo, empieza a retroceder sin notarlo. Por eso es tan peligroso. No duele, no incomoda, no alerta, es dulce, es fácil y por eso es veneno. Yo mismo he caído en ese veneno varias veces, especialmente en etapas de mi vida en las que sentía que todo estaba funcionando. Uno trabaja duro, logra algo de estabilidad y de repente aparece esa voz suave que dice, relájate, ya hiciste suficiente. Y ahí es donde empiezan los problemas. Recuerdo una temporada donde me dejé llevar por esa comodidad. No descansé un día, descansé meses. No solté un poco el ritmo, lo perdí por completo. Y cuando quise retomar, me di cuenta de que lo que había ganado no era fuerza, era peso emocional. El confort no te fortalece, te desgasta, te vuelve lento, te apaga. La gente cree que el peligro está en los grandes fracasos, pero en realidad está en los pequeños descansos que se convierten en hábitos. Cuando dices no pasa nada si hoy no hago nada, ese es el primer sorbo del veneno. Y como no te mata de inmediato, mañana te tomas otro, y otro, y otro. Hasta que un día despiertas y dices, ¿qué pasó con mi vida? ¿En qué momento me quedé atrás? Pasó en el momento en que confundiste comodidad con paz. La comodidad te detiene, la paz te permite avanzar.
Son cosas distintas. Muchas veces cuando hablo con jóvenes que quieren crecer les pregunto, ¿qué cosa cómoda no estás dispuesto a soltar? Porque ahí está su límite. El confort te ofrece una cama caliente pero te quita el camino. Te ofrece un sillón suave pero te roba la visión. Te da una sensación temporal de bienestar pero te impide sentir el verdadero orgullo que nace solo del esfuerzo. Yo he sentido ese orgullo muchas veces no cuando todo estaba fácil, sino cuando me tocaba caminar bajo la lluvia, estudiar con sueño, trabajar con cansancio o enfrentar situaciones que me incomodaban profundamente. En esos momentos incómodos es donde uno descubre quién es realmente. La incomodidad no tiene buena reputación, pero es la que construye carácter. Yo he aprendido más en mis incomodidades que en mis éxitos y por eso cada vez que algo empieza a sentirse demasiado cómodo me pregunto, ¿será que me estoy frenando? Porque el confort te anestesia, te duerme, te hace creer que estancarte no es tan grave, pero sí lo es. Porque la vida se expande o se encoge dependiendo de cuánto estés dispuesto a incomodarte. No busques comodidad, busca crecimiento. Y el crecimiento inevitablemente te va a incomodar, pero esa incomodidad, a diferencia del confort, no te envenena, te despierta. La versión débil de ti mismo no necesita grandes errores para sobrevivir. No necesita que falles estrepitosamente, basta con que aceptes pequeñas excusas, diminutas concesiones que parecen inofensivas. Ese hoy no tengo ganas, ese mañana lo hago, ese solo un descanso más, son gotas que alimentan lentamente a tu debilidad hasta que un día te das cuenta de que has quedado estancado. Esas excusas pequeñas son como polvo en los engranajes de una máquina. Al principio ni se nota, pero con el tiempo bloquean todo movimiento. Yo lo he experimentado personalmente en mi vida. Recuerdo cuando recién empezaba a entrenar mi disciplina personal, un día decidí posponer mi rutina de ejercicios porque estaba cansado. Pensé, solo un día no pasa nada. Al principio creí que no tenía importancia, pero pronto se convirtió en 2, luego 3 y en menos de una semana ya había perdido todo impulso. Esa pequeña excusa, aparentemente trivial, había alimentado mi versión débil más de lo que imaginaba. La mayoría de las personas subestima estas excusas. Piensan que solo los grandes fracasos definen nuestra debilidad, pero la realidad es que son las pequeñas concesiones diarias las que nos mantienen prisioneros. Cada vez que le das un sí a la flojera, a la procrastinación, al miedo disfrazado de prudencia, estás alimentando una parte de ti que quiere verte estancado. Yo he aprendido que el secreto no está en luchar contra los grandes errores, sino en no permitir que esas pequeñas excusas encuentren un hogar dentro de tu mente. En mi experiencia, el cambio real ocurre cuando empiezas a identificar cada uno de esos momentos en los que la debilidad intenta colarse. Hace un tiempo decidí analizar mis hábitos diarios y descubrí más de 10 excusas que aceptaba sin cuestionarlas. No tengo tiempo para leer, mañana empiezo a trabajar en mi proyecto, hoy estoy muy cansado para meditar. Todas pequeñas, todas inocentes en apariencia, pero todas alimentando mi versión débil. Fue entonces cuando hice un compromiso conmigo mismo, no más excusas pequeñas. Cada vez que apareciera una, la confrontaría con acción inmediata. Si decía, no tengo tiempo para leer, leía 5 páginas. Si decía, mañana empiezo, empezaba ese mismo día. Y poco a poco, con estas pequeñas victorias, esa versión débil comenzó a perder fuerza. Matar la versión que se alimenta de excusas pequeñas no requiere grandes gestos, requiere consistencia. Requiere tomar conciencia de los micromomentos en los que decides rendirte y reemplazarlos con decisión. Cada acción cumplida, por mínima que parezca, es un golpe al corazón de tu debilidad. No necesitas dramatizar, no necesitas esperar la motivación perfecta, solo necesitas actuar. Cada vez que eliges cumplir lo que dijiste que harías, aunque sea pequeño, estás enseñando a tu mente quién manda. Y así, día tras día, la versión débil que se alimenta de excusas comienza a morir silenciosamente hasta que un día te das cuenta de que ya no tiene poder sobre ti. Solo la constancia puede lograr esto, porque el hombre que mata sus excusas pequeñas, mata su debilidad. Fortalecer la versión de ti mismo que respeta su palabra no es un acto grandioso,
ni se logra con discursos motivacionales ni con inspiración momentánea. Es un trabajo silencioso, diario, que se construye en las decisiones más simples y aparentemente insignificantes. Yo aprendí esto en mis primeros años, cuando solía prometerme cosas que luego rompía sin pensarlo. Decía, mañana empiezo a levantarme temprano. Hoy voy a terminar este proyecto. Prometo no rendirme ante el cansancio. Pero el mañana llegaba y la promesa se evaporaba. Cada vez que rompía mi palabra, aunque solo fuera conmigo mismo, estaba fortaleciendo a mi versión débil, la que buscaba excusas y comodidad. Con el tiempo entendí algo fundamental. No son las grandes promesas las que te definen, sino la constancia con la que cumples las pequeñas. Respetar tu palabra significa tomar decisiones que van más allá de tu deseo o comodidad inmediata. Significa decir algo y hacerlo aunque no tengas ganas, aunque todo en tu cuerpo te diga que descanses, aunque nadie esté observando. Recuerdo un momento en mi vida en el que decidí que me levantaría a las 5 de la mañana todos los días para trabajar en mi desarrollo personal y profesional. La primera semana fue brutal. El cuerpo quería quedarse en la cama, la mente buscaba excusas y cada mañana sentía la batalla interna más fuerte. Pero cada vez que vencía la pereza y cumplía con mi palabra, algo dentro de mí cambiaba. La versión fuerte se hacía más real, más tangible. No era solo disciplina, era respeto propio. Aprendí que cada promesa cumplida, aunque fuera mínima, era un ladrillo en la construcción de un hombre que no se permite ser débil. Este respeto por tu palabra no solo fortalece tu carácter, sino que crea un efecto dominó en todas las áreas de tu vida. Las relaciones, el trabajo, tus objetivos personales, todo se transforma cuando tu palabra empieza a ser confiable, primero contigo mismo y luego con los demás. La versión de ti que respeta su palabra no necesita motivación externa. Encuentra motivación en el cumplimiento de lo que dijo que haría. Es independiente, sólida, imparable. Y cuanto más la practicas, más débil se vuelve la versión que busca excusas, que negocia contigo mismo, que busca comodidad en lugar de crecimiento. Yo mismo he visto cómo pequeños actos de compromiso diario se acumulan y cambian la narrativa interna. Cuando decides terminar lo que empiezas, cumplir tus promesas, mantener tu palabra aunque nadie lo note, creas un efecto imparable. La fuerza no se proclama con discursos, se demuestra con hechos. Y el respeto a tu palabra es el mayor acto de demostración personal que existe. Fortalecer esta versión de ti mismo requiere constancia, honestidad brutal y coraje para enfrentarte a tus propias excusas. Es un proceso lento, silencioso y exigente, pero cada vez que lo eliges, le estás diciendo a tu versión débil que su tiempo terminó. Porque el hombre que respeta su palabra se convierte en dueño de su destino. Rodéate de ambientes que no toleran tu debilidad. Estas palabras pueden sonar simples, pero tienen un poder transformador que cambia tu vida de maneras que la fuerza de voluntad por sí sola nunca podría. Durante mucho tiempo creí que mi transformación dependía únicamente de mi disciplina y determinación. Pensaba que si podía vencer mis propias excusas, podía crecer en cualquier lugar, con cualquier persona, en cualquier situación, pero la realidad me enseñó lo contrario. La fuerza interior se refuerza o se debilita según el entorno en el que te mueves. Recuerdo mis primeros años tratando de mejorar mis hábitos. Estaba rodeado de personas que justificaban su mediocridad, que celebraban excusas, que veían el descanso excesivo como autocuidado y la comodidad como éxito. Al principio traté de mantenerme firme, de no ceder ante sus influencias, pero poco a poco su mentalidad empezó a filtrarse en la mía y mis excusas empezaron a sonar razonables. Mis metas se estancaron. Fue entonces cuando entendí que no basta con la fuerza de voluntad si el ambiente en el que vives la contradice constantemente. Cambiar tu entorno no significa cortar con todos, ni buscar perfección absoluta en las personas que te rodean. Significa elegir espacios, hábitos y relaciones que refuercen la versión fuerte de ti mismo. Por ejemplo, decidí unirme a grupos de personas que entrenaban temprano, que cumplían sus metas, que se exigían y se respetaban a sí mismos. No tardé en notar el cambio. La disciplina se volvió más fácil porque no estaba solo. El estándar de exigencia se volvió mi nuevo normal.
Si tu entorno tolera tu debilidad, la fortalece. Si tu entorno desafía tu debilidad, la erosiona. Incluso en mi vida cotidiana hay ejemplos pequeños pero poderosos. Cuando estudio o trabajo, elimino distracciones que me tientan a postergar. El teléfono en silencio, aplicaciones bloqueadas, amigos que insisten en procrastinar. Mi espacio físico se convierte en un aliado, no en un enemigo. Cada elección consciente de rodearme de disciplina y acción reduce la influencia de la versión débil. Cuando estás en un ambiente que exige esfuerzo, cuando tu círculo espera resultados y respeta la palabra, empiezas a internalizar esos estándares. La debilidad encuentra menos espacio para respirar. No se trata de huir del desafío, ni de buscar comodidad en la compañía de otros. Se trata de construir un ecosistema que te fortalezca. Tu entorno moldea tu mente, tu enfoque y tus hábitos más de lo que crees. Cada conversación, cada rutina, cada persona con la que pasas tiempo tiene el poder de alimentar tu versión fuerte o tu versión débil. Si quieres crecer, si quieres matar esa versión de ti que busca excusas y comodidad, debes ser brutalmente selectivo con lo que permites en tu vida. El hombre que no ajusta su entorno nunca alcanza su máximo potencial, porque siempre habrá fuerzas externas que reforzarán la debilidad interna. Pero cuando eliges conscientemente ambientes que no la toleran, cada día se convierte en una oportunidad de avanzar, en una afirmación de fuerza, en una victoria silenciosa que nadie necesita aplaudir. Y así, tu versión débil empieza a desaparecer sin necesidad de lucha constante, porque simplemente ya no tiene espacio donde sostenerse. No hay transformación sin renuncia. Esto es algo que aprendí con el tiempo, no solo en teoría, sino en cada momento difícil en que quise avanzar y mi vida me pedía que me quedara en la comodidad. La transformación no es mágica, no llega con inspiración momentánea ni con frases motivacionales que suenan bonitas. Llega cuando decides dejar atrás todo aquello que te sostiene en lo conocido, todo lo que te ofrece alivio momentáneo pero te aleja de tu verdadero potencial. Recuerdo cuando empecé a comprometerme seriamente con mis metas, quería mejorar mi cuerpo, mis hábitos, mi disciplina. Al principio sentía que podía tenerlo todo, dormir un poco más, salir con amigos, ver series y aún así avanzar. Pronto me di cuenta de que eso era una ilusión. Cada elección de comodidad estaba robando tiempo y energía a la versión que quería construir. Cada excusa que aceptaba reforzaba la versión débil de mí mismo. Aprender a renunciar es doloroso porque implica pérdida. No hablo solo de cosas materiales o superficiales. Hablo de hábitos, de amistades que toleran tu mediocridad, de pensamientos que justifican la inacción. Tu mente busca consuelo, busca minimizar el esfuerzo y por eso resiste el cambio. Yo mismo tuve que decir no muchas veces. No a salir cuando debía entrenar, no a la comida que me debilitaba, no a la televisión que consumía horas de mi vida. Cada no era un pequeño sacrificio, pero sumados, creaban una fuerza interna que nada podía detener. La renuncia es el precio del crecimiento y nadie puede evitar pagarla si desea avanzar. Lo más difícil es que la renuncia no siempre se ve en grandes gestos. Es silenciosa, cotidiana. Levantarte temprano mientras todos duermen, cumplir promesas aunque nadie lo note, elegir tu deber sobre tu deseo. Es en esos pequeños actos donde muere la versión débil y nace la fuerza. Aprendí también que la renuncia no se trata de sufrimiento inútil, sino de eliminar lo que obstaculiza. Cada hábito que abandoné, cada distracción que dejé, cada excusa que rompí, me permitió concentrar mi energía en lo que realmente importa. Mis metas, mi propósito, mi crecimiento. Al principio sentí miedo de perder ciertas cosas, de sentir que mi vida se volvía más estricta, más limitada. Pero con el tiempo entendí que todo lo que dejaba atrás eran cadenas invisibles. Renunciar a la comodidad, a los placeres fáciles, a las excusas, no me quitó felicidad, me dio libertad. Me permitió ser dueño de mi tiempo, de mis decisiones y de mi destino.
Transformarse exige claridad sobre lo que estás dispuesto a sacrificar, porque cada avance tiene un costo. La mediocridad siempre busca que negocies contigo mismo, que aceptes el mínimo, que sostengas aquello que te limita. Si quieres matar tu versión débil, debes aprender a decir adiós. No de manera dramática, sino con decisión firme y constante. Cada renuncia es un paso hacia tu mejor versión. Cada sacrificio es una declaración de que tu futuro vale más que el placer momentáneo. Y cuando comprendes esto, cuando actúas con coherencia, descubres que la verdadera libertad no está en tener todo, sino en elegir lo correcto y dejar atrás lo que te detiene. El cambio real no ocurre de la noche a la mañana. No se trata de motivación pasajera ni de frases que te hacen sentir inspirado por unos minutos. El cambio verdadero se construye todos los días, en acciones pequeñas, silenciosas y constantes que nadie ve, pero que poco a poco moldean tu carácter y definen quién eres. Recuerdo cuando quise transformar mi vida física y mental. Al principio soñaba con resultados rápidos, con cambios visibles de inmediato, pero pronto entendí que los resultados que perduran no vienen de la emoción del primer día, sino de la repetición diaria de decisiones que parecen pequeñas, casi insignificantes. Levantarme a tiempo, cumplir con mis hábitos, resistir la comodidad, mantener mi palabra. Cada mañana que decides hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando no tienes ganas, es un ladrillo más en la construcción de tu nueva identidad. Aprendí que la fuerza no nace de un esfuerzo aislado, nace de la suma de cada pequeño esfuerzo sostenido. Si un día te saltas tu compromiso, quizá no notes la diferencia, pero si lo haces seguido, la versión débil vuelve más fuerte, con más excusas, más justificaciones, y el cambio que soñaste se aleja. Por eso, la coherencia diaria es más poderosa que cualquier explosión de motivación. En mi propia vida hubo momentos en que todo parecía difícil. Levantarme antes del amanecer, entrenar incluso con cansancio, trabajar en proyectos sin supervisión ni reconocimiento. La diferencia no la hicieron los grandes días, sino los días normales, los días comunes, en los que decidí no ceder al deseo de comodidad. Cada acción cotidiana, aunque pequeña, se convirtió en un testimonio silencioso de mi compromiso. Poco a poco, la disciplina diaria empezó a redefinir mi identidad y la versión débil que antes dominaba mi mente se fue debilitando. El cambio diario también enseña paciencia. No puedes esperar que todo se transforme al instante. Cuando entrenas tu mente y tu cuerpo todos los días, comienzas a notar cambios sutiles, más claridad en tus decisiones, más energía para enfrentar desafíos, menos tolerancia a la mediocridad. Cada hábito positivo refuerza otro. Cada victoria, aunque mínima, genera impulso. Y ese impulso, sostenido en el tiempo, se convierte en fuerza imparable. Además, las acciones diarias crean un efecto multiplicador. Una decisión correcta hoy no solo fortalece tu presente, sino que también establece el camino de tu mañana. Cuando eliges actuar en lugar de ceder, cuando eliges disciplina sobre deseo, cuando eliges deber sobre comodidad, estás entrenando a tu mente para que responda automáticamente a la excelencia. La versión débil no puede competir con eso. Por eso, no esperes sentirte motivado, no esperes sentirte preparado. Hazlo todos los días, incluso cuando no tengas ganas, porque cada acción cuenta. El cambio no se mide en resultados inmediatos, se mide en la constancia de tu esfuerzo. Cada día que eliges hacer lo que dijiste que harías, estás demostrando que tu palabra tiene valor y que tu futuro depende de tus decisiones presentes. Esa es la fuerza silenciosa que transforma vidas. Y con cada acción diaria, estás enterrando la versión débil de ti mismo. Tu versión fuerte no aparece por casualidad, no se forma mientras sueñas ni mientras esperas que las circunstancias sean perfectas. Nace en el momento en que decides no volver atrás. En ese instante en que miras tu vida y te dices a ti mismo que no vas a permitir que tus errores, tus dudas o tu miedo controlen tus decisiones. Recuerdo claramente un punto de inflexión en mi vida. Había fallado muchas veces en mantener disciplina, en cumplir promesas conmigo mismo y sentía que cada fracaso me empujaba a retroceder. Podría haberme rendido,
decir que no tenía suficiente fuerza, que el cambio no era para mí, pero algo dentro de mí decidió, hoy empiezo y no miro atrás. Ese momento de decisión es cuando la transformación empieza de verdad. No se trata de un sentimiento pasajero, no es motivación que se desvanece al primer obstáculo. Es una declaración firme hacia ti mismo, una promesa de que tu pasado no te definirá y que cada paso que des a partir de ahora será para construir la persona que quieres ser. Cada vez que eliges persistir, aunque sientas miedo, pereza o incertidumbre, estás fortaleciendo esa versión que no se conforma con menos de lo que puede alcanzar. En la práctica, esto significa que cada acción cuenta y no hay vuelta atrás. Cuando decides no ceder a la excusa de descansar, cuando decides cumplir una tarea difícil aunque no tengas ganas, estás alimentando tu versión fuerte. Yo mismo aprendí esto levantándome cada mañana para entrenar, incluso los días en que todo mi cuerpo pedía rendirse. Cada sesión, aunque dolorosa, se convirtió en un recordatorio de que mi fuerza no depende de mis emociones, sino de mi decisión de avanzar. Con cada hábito sostenido, la versión débil que antes intentaba dominarme empezó a perder terreno. La versión fuerte también nace de las decisiones que otros no ven. No es el reconocimiento público lo que la crea, sino los actos silenciosos que realizas a diario. Mantener tu palabra, decir no a la comodidad, elegir el deber sobre el deseo. Cada vez que no das marcha atrás, aunque nadie lo note, estás reforzando tu identidad. No importa si tropiezas, lo importante es no usar el tropiezo como excusa para retroceder. Cada caída es solo una prueba y cada levantada es un ladrillo más en la construcción de tu fuerza. Además, decidir no volver atrás cambia tu perspectiva de la vida. Comienzas a ver los desafíos como oportunidades para crecer, no como amenazas que te paralizan. La versión fuerte no teme al dolor, no busca atajos, no se disculpa por esforzarse. Aprende a abrazar la incomodidad porque entiende que allí se forja la verdadera fuerza. Cuando finalmente internalizas que no hay retorno, que no hay opción de retroceder a tus antiguos hábitos, algo dentro de ti cambia para siempre. Tu mente se alinea con tu propósito, tu disciplina se vuelve automática y la versión débil se queda observando, impotente. Ese es el momento en que entiendes que la verdadera libertad no es ausencia de dificultad, sino la firme decisión de no ceder ante ella. Ahora quiero que escuches con atención, porque esto es lo más importante. La batalla más grande de tu vida no está afuera, nunca lo estuvo. No está en las circunstancias, no está en las personas que te rodean, no está en los problemas que parecen imposibles de resolver. El verdadero enemigo siempre estuvo dentro de ti, en esa versión débil que susurra excusas, que te convence de que ya hiciste suficiente, que te hace pensar que mañana será un mejor día para comenzar. Esa versión débil vive de tu indecisión, de tus justificaciones, de cada promesa que rompes contigo mismo. Pero aquí está la verdad que pocos entienden. No importa cuán fuerte parezca, no puedes sobrevivir si dejas de alimentarla. Cada vez que eliges actuar, aunque tengas miedo, aunque estés cansado, aunque nadie te observe, estás arrancándole su poder. Cada vez que cumples con tu palabra, por pequeña que sea, estás enterrando a esa versión que te mantenía pequeño. Recuerda, no se trata de eliminar tu pasado, ni de odiarte por tus errores, ni de castigarte por tus fallas. Se trata de aprender a no obedecer a la debilidad, de demostrar que tu propósito es más fuerte que tu comodidad, demostrarte a ti mismo que puedes confiar en tu palabra. La fuerza no se mide por los años que llevas resistiendo, sino por los días que decides levantarte, aun cuando todo en ti grita rendirse. No esperes sentir motivación, no esperes sentir ganas. La disciplina no se siente, se decide. La decisión de no volver atrás es el nacimiento de tu versión fuerte. Y esa versión, una vez que se activa, cambia todo. Cada sacrificio silencioso, cada acción coherente, cada día en que eliges deber sobre deseo, es un golpe al corazón de tu debilidad. Y aunque la batalla es diaria, y aunque nadie la ve, cada paso te acerca más a la libertad que mereces. La transformación no es cómoda, no es inmediata, no es fácil, pero es la única manera de vivir plenamente. Hoy, aquí y ahora, haz tu elección
Decide que tu versión débil no gobernará más. Decide que no habrá marcha atrás, porque el hombre que mata su debilidad y se mantiene firme nunca vuelve a ser el mismo, y esa transformación es para siempre.